De la ciudad de Jerusalén salían dos caminos. Uno de ellos bajaba para la ciudad de Jericó, una ciudad comercial. Era un camino peligroso porque en él se escondían ladrones y delincuentes que aprovechaban la sombra de la noche para robar, asesinar y violar. Pensaban que nunca iban a pagar por el mal que hacían, que jamás iban a ser descubiertos, aunque sabían que si los detenían tendrían que subir un día a la montaña del Calvario, también llamada montaña de la Calavera, para pagar por sus delitos, muriendo en una cruz. Morir de esa manera era la venganza de la sociedad contra estos hombres perversos e incorregibles. La crucifixión era una muerte planeada, fría, brutal y terrible. El delincuente era clavado sobre un madero, luego la cruz era levantada. Lo cruel de este método es que nadie muere porque le perforen las manos y los pies, ya que no son puntos vitales para una muerte inmediata. La crucifixión era el castigo para que el hombre sufriera antes de morir. La persona quedaba clavada en la cruz y podía resistir 2 o 3 días antes de morir. Durante todo este tiempo estaba semidesnudo, expuesto al sol de día que quemaba. La lengua se pegaba a su paladar, la sangre que emanaba de sus heridas se coagulaba y las moscas eran atraídas a montones. Solo podía mover su cabeza, y cuando llegaba la noche el viento helado de la montaña castigaba su cuerpo como un latigazo. Cuando el sol del nuevo día salía, ya no podía soportar más el dolor y el sufrimiento. Suplicaba a los soldados que le dieran un poco de agua o que terminaran con su vida. Era preferible morir a seguir sufriendo, que la ley no permitía ningún tipo de ayuda, por lo que la muerte debía producirse lenta y progresivamente. Cuando el condenado suplicaba por su pronta muerte, el soldado le respondía: ¿te acuerdas cuando aquella pobre mujer te imploraba que no matases a su hijo y a su esposo? Tú te burlabas de ella y no hiciste ningún caso, y ahora nos pides ayuda. Tu destino está marcado, vas a morir lentamente porque queremos verte sufrir hasta el final. Estos delincuentes son el típico ejemplo del ser humano, quemado por el sol de la conciencia que los martiriza, atormentados día y noche, azotados por el viento helado de los complejos y culpas del pasado, que los castigan permanentemente. ¿A dónde podrán ir? ¿A dónde podrán esconderse de su propia conciencia? Duro, cruel e inhumano, pues de esta manera murió Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto sin pecado, con una conciencia limpia y transparente. Murió como el peor de los asesinos solo por quebrantar las leyes de los hombres de Jerusalén y sus tradiciones. Junto a él estaban 2 ladrones, uno lo desafiaba diciendo: si tú eres Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. No le importaba ni le interesaba arrepentirse, tampoco pedir perdón por el mal que había hecho, por el pecado que llenaba su corazón de odio y muerte. Solo aspiraba a que Jesús le quitara los clavos para bajarse de la cruz, para continuar asesinando, robando y seguir haciendo lo que le daba la gana. El otro no solo vio a un hombre a su lado, vio más allá, tuvo la capacidad de ver la divinidad de Jesús y no solo su humanidad. Quizás había escuchado a Jesús en alguna ocasión, aunque no le había hecho demasiado caso, pero en su situación, en ese momento extremo de su vida, gritó: Jesús, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pasó por esta horrible muerte solamente por amor a nosotros y con el propósito de venir a morar en nuestros corazones. Simplemente debemos reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestra vida.